¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista en Son de Riazor. Hoy me pondría de pie, pero si lo hago no me vais a ver en cámara, con lo cual voy a continuar sentado, pero recibimos a toda una leyenda del Depor, ni más ni menos que una liga, una copa, dos ascensos, dos supercopas, no es otro que Manuel Pablo, que ya está hoy con nosotros. Manuel Pablo, leyenda, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas. Bueno, estamos en una situación nueva absolutamente para todos, así que la primera pregunta es obligada, ¿no? ¿Cómo llevas tú este confinamiento y esta época que nos ha tocado vivir ahora? Bien, tranquilo. Tengo una niña de 10 meses que me tiene todo el día detrás de ella, así que bueno, entretenido en esa parte y bien, llevándolo bien porque es lo que toca y hay que asimilarlo, ¿no? Ujú. Veo ya la primera gran diferencia, ¿no? Yo cuando pregunto a amigos, está claro, los que son padres que lo llevan de una manera y los que no, ¿no? Cuando tienes ya niños en casa, al final la actividad no para en ningún momento, ¿eh? Sí, la verdad es que si hablas con otra gente que también están con niños y todavía son más grandes y eso todavía ya te lleva mucho más tiempo y mucha más paciencia, ¿no? Al final, pues bueno, ella todavía solo gatea, hay que estar con las rodillas ya peladas, pero bueno, por lo demás. Bueno, presento a los compañeros que están conmigo en el día de hoy. En Ourense, Víctor Lozano. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas y bueno, muchas gracias a Manuel Pablo por venir hoy, porque la verdad es que para nosotros es un honor lo que decía justo Alfonso, ¿no? Estamos entrevistando a parte de la historia del Deportivo. A mí me parece que, bueno, uno de los jugadores que más ha marcado estos últimos años y eso, muchas gracias. Y ya aprovecho para preguntarte, ¿ahora mismo es el marcaje más difícil de tu carrera el seguir a la niña? Sí, es el marcaje que me va a retirar de hasta el fútbol veterano, del fútbol, porque me tiene, ya te digo, todo el día detrás de ella gateando y tengo las rodillas que mi madre. Tengo que tener, como me haga una revisión, me parece que ya me van a decir que lo deje, ¿no? Bueno, saludo también a Jorge Lema. Por Santiago lo cogemos. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Que tal, Fon? Moi vos. Aquí andamos un fin de semana máis, no? Que xa perdemos un pouco a cuenta, pero bueno, nada, como vos, un auténtico placer ter aquí a Manuel Pablo, que moitas gracias, a ver que sale daqui, xa ves. Estaría ben, estou imaginando como lle pasou xa a algún periodista, non? A nena entrando por detrás en cámara, tirando do pantalón, a ver. Bueno, Sí. para que veas que la entrevista no empieza muy complicada, he de decirte que el otro día estábamos repasando, ¿no? Un poquito, bueno, es época de repasar momentos históricos y al hablar de un lateral derecho, la verdad que en otras demarcaciones tuvimos dudas, ¿no? Pero en el lateral derecho fue unánime decir, bueno, el mejor Manuel Pablo, no hay duda, todos quedamos en lo mismo, así que ya para que lo sepas, ¿no? Que en esta demarcación históricamente no tenemos dudas, Manuel Pablo es nuestro jugador y es nuestro lateral. Supongo que ya te lo han dicho muchas veces, ¿no? Pero ¿qué supone para ti tener ese recuerdo tan vivo en la afición del Depor? Bueno, yo siempre dije que desde que llegué el primer día siempre la gente conmigo fue espectacular y yo venía de segunda y para mucha gente a lo mejor no era conocido si no eres seguidor de fútbol y ya te digo, sobre todo de segunda, ¿no? Entonces a mí me recibieron muy bien aquí y, bueno, y después todos los años que he pasado aquí siempre ha habido esa conexión y se consiguieron cosas bonitas y también tuvimos momentos malos, pero los superamos, así que pues eso fueron épocas al final que nos unieron mucho y con muchas emociones por el medio, ¿no? Precisamente de ese recuerdo, de esa llegada, tú corrígeme si yo me equivoco, porque claro, yo también pues tenía 14 años y a veces pues la memoria evidentemente falla, ¿no? Con todo ese tiempo. Pero llegaste un poco con el Turu y hoy yo tenía ese recuerdo de que habías tardado varios meses, ¿no? En poder debutar, en poder entrar en la dinámica de equipo. ¿Cómo recuerdas ahora esa llegada y esos primeros meses hasta noviembre, que si no me equivoco es cuando debutas? Tan joven, saliendo de una
tierra como Canarias, dando el salto, ¿no?, al fútbol profesional, cuando tampoco era como ahora, ¿no? No existían ni los vídeos de YouTube, ni a lo mejor era tan conocida esa segunda división, o no había manera, ¿no?, de ver tanto la evolución de los jugadores. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros meses y en algún momento dijiste, buf, ¿dónde me he metido? Bueno, la verdad es que lo mío fue muy rápido todo. De un día para otro me dicen que he fichado por el Depor y me vine a los 2 días nada más de decirme eso. Bueno, yo también quise un poco lanzarme a la aventura. Me vine solo para acá. Sí, bueno, yo vivía con mis padres y también quise un poco dejar eso atrás y buscar, pues eso, ¿no? Unos nuevos retos. Sabía que venía un equipo que en los últimos años era un referente en la liga y vine con, pues eso, a buscar mi futuro, a intentar hacerme un hueco aquí. Pero es verdad que esos primeros meses, pues bueno, me costó un poco, sobre todo las primeras semanas después de cuando empieza la liga, porque bueno, al final no iba convocado los primeros partidos y me quedaba solo, no conocía a nadie y estaba un poco solo y fueron momentos difíciles porque estaba todo el día metido en casa, tampoco me relacionaba mucho. Pero bueno, después durante la semana siempre estaba con los compañeros, iba a entrenar y más o menos se me iba pasando el tiempo y bueno, hasta que empecé a entrar en las convocatorias, empecé a jugar y se pasó ese mal trago a lo mejor que pasé al principio, ¿no? Es que además llegabas de la mano de un futbolista muy mediático, ¿no? En aquella época, lo que era el Turu, lo que significaba el Turu, esa manera de jugar, la verdad que también marcó una época, estuvo evidentemente muchísimo menos tiempo que tú, pero evidentemente era un poco como el que se llevaba la parte importante, ¿no?, de la operación. Llegabais los dos, pero parecía al principio como un poco desequilibrado, la gente miraba al Turu, veía lo que hacía el Turu y luego decían, bueno, y aparte, ¿no?, vino este lateral derecho muy joven que no va convocado, ¿quién es Manuel Pablo, no? Sí, hombre, está claro, el Turo había sido, yo creo que fue el máximo goleador de segunda justo cuando llega, ¿no? Bueno, era normal. Ya te digo, yo llevaba todavía año y medio en Las Palmas, aunque ya había debutado también con 18 años. Pero bueno, yo venía jugando desde que debuté en Las Palmas, jugué casi todos los partidos, me perdí alguno por lesión y yo me sentía un jugador convencido y vine aquí convencido de que iba, ya te digo, de que iba a buscar mi futuro y que iba a pelear por él, como lo había hecho en Las Palmas también. Bueno, y estaba en ese sentido, no me importaba que esa comparación con el Tour, porque eso era normal, el Tour había sido campeón del mundo, de la Libertadores, de todo, ¿no? Entonces era normal, ya te digo, que todos los focos fueran a él. Víctor, y a partir de ahí 18 años, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar? 18 años de carrera, hablaba ahora sí del Turu, pero es que Manuel Pablo llegó a ser el mejor lateral derecho probablemente del mundo, interés de los mejores equipos, debut con la selección. Bueno, yo creo que una historia absolutamente que nadie podía esperar en aquella llegada. No, es que es curioso porque yo recuerdo, a ver, habría que revisarlo históricamente porque eso que dices tú hace muchos años, ¿no? Pero recuerdo la portada del Deporté, que era en plan de, yo recuerdo haber visto un reportaje en El Día Después, creo que era, que estaba hablando del Turu Flores y de las maravillas que hacía en Las Palmas, ¿no? Y me acuerdo de haberlo fichado en el PC Fútbol y era en plan de, joder, ojalá tener este futbolista, que me acuerdo cuando lo fichó el Depor fue la de, wow, lo que ficho en el PC Fútbol nos lo llevamos, ¿sabes? Era de, guau, tío, qué bueno soy. Y recuerdo la portada de que habíamos fichado al Turu y que también venía Manuel Pablo. Decías tú en plan, pues qué bien, oye, que venga ese tal Manuel Pablo. Porque si no recuerdo mal, el titular en el lateral, y corrígeme tú, Manuel Pablo, era Armando. O sea, tú tuviste que Sí. pugnar con Armando. Y Armando lo estaba haciendo bastante bien, que yo recuerde. ¿Tú cómo recuerdas esa pugna, ¿no? Recién llegado con Armando. ¿Qué tal era vuestra relación? Bien, de hecho me llevaba muy bien con Armando, con Leo también, que fue de los primeros que me recibió por medio del tour también. Bueno, ahí hicimos buenas migas. Y bien, ya te digo, yo siempre he intentado respetar a los compañeros, a todos, incluso al de mi puesto, y con Armando me llevaba muy bien, la verdad. Y bueno, a veces incluso con su esposa y con Ramis y esto íbamos a cenar, bueno, o sea que la relación era muy buena y después eso, pues en el día a día competir contra él y bueno,
¿no? Armando también estaba haciendo muy buena temporada ese año, ¿no? Entonces, bueno, era difícil y el equipo iba bien. Y bueno, lo que he hecho siempre, ¿no? Esperar, entrenar fuerte para estar preparado para el momento, ¿no? Y decías que cuando llegaste, que tú llegas solo, y bueno, esos momentos de soledad, ¿no? Normalmente cuando llegáis así, siempre hacéis como que hay un futbolista que os recibe o que os hace un poco más de ese amigo, que ya hablaremos después de quién fue tu amigo en el vestuario, pero antes de la llegada de él, en el vestuario, ¿quién fue el primero que te recibió, que te enseñó un poco todo, como el que más intentaba incorporarte al vestuario? Bueno, yo al principio, lógicamente, estaba pegado al Turo, como si fuera el hijo del Turo. Sí, porque yo venía de un pueblo que no salía nunca de mi pueblo, no iba ni a la ciudad y entonces estaba siempre con mis amigos, en el equipo no me relacionaba, no estaba el día con los compañeros, entonces estaba con mis amigos, entonces una vez que llegué aquí, eso, te faltan todas esas personas y estaba todo el día con el Turo y bueno, a partir de ahí pues Leo, al ser argentino también un poco fue el primero que nos empezó un poco a tratar, a estar cerca y con Leo fue de los primeros, ¿no? que nos apoyó y que estuvimos compartiendo cosas, ¿no? Jorge, dale. Sí, hablamos de tus inicios, llegas, te estableces, pero hablábamos el otro día que te comentaba Alfonso que nosotros no teníamos dudas, ¿no? Si hay que hacer un once histórico, ¿a quién ponemos de lateral derecho? No sé si lo que estás diciendo, un chico que sale del pueblo llega aquí, si en algún momento, porque los jugadores no siempre os gusta hablar de vosotros mismos, sobre todo para bien, ¿no? Pero si hay en algún momento en el que tú te das cuenta de que estás entre la élite de tu posición, ya no solo en España, sino a nivel europeo o mundial. Sí, hombre, está claro que uno ve que está jugando un equipo que está consiguiendo cosas y empieza a ir a la selección y te ves un poco en uno de los puestos relevantes de España y de Europa, ¿no? Entonces sí que me veía fuerte, estaba muy confiado en todo lo que hacía, y ya te digo, me sentía pues un jugador importante. Dentro incluso de esa plantilla yo me sentía importante para mí, ¿no? Después está claro que todos teníamos nuestro rol de importancia, pero sí que me sentía un jugador, eso, ¿no? Que tenía un rol, pues eso, ¿no? de categoría importante. Sobre todo, supongo, esto ya también, cuando empiezan a sonar el teléfono, ¿no? Cuando llegan equipos, equipos de nivel, en plan, oye, ¿qué tal? Se habló mucho en su momento del Madrid, no sé, cuéntanos un poco cómo fueron esos momentos, quizás seguramente de culmen a nivel futbolístico de tu carrera. ¿Hubo muchas llamadas de, oye, vente para aquí? No, hubo una muy clara diciéndome que sí, fue claro también. Me dijo que me iban a intentar fichar y que iban a empezar a negociar con él. Pues así de claro, fue en verano, cerca finalizando la temporada, no me acuerdo, y bueno, y eso es lo que me dijeron, ¿no? Y después ya empezaron las negociaciones con el Depor. Una llamada clara y blanca, además, con lo cual, no sé, al final, bueno, pues te mantienes en el Depor, llegan esas declaraciones también de Augusto César Lendoiro. Yo creo que tú has tenido una trayectoria, la verdad, bueno, por lo menos desde fuera parece que Coruña te ha tratado muy bien, que el Depor ha sido siempre tu casa, pero intuyo, supongo que en algún momento te habrás preguntado, ¿y si? Bueno, no me lo pregunté, me lo preguntan más que yo me lo he preguntado, vamos. Porque no, yo estaba muy contento aquí, era muy feliz, estaba en un equipo, ya te digo, me sentía muy importante dentro del equipo y bueno, está claro que el Madrid es algo estratosférico y todo jugador quiere avanzar, sabes que vas a jugar por títulos, aunque en esa época nosotros estábamos ahí. Y bueno, yo solo dejé que el club
bueno, que los clubes negociaran. Estaba claro que era una oportunidad importante para mí como para el Depor, y ya te digo, porque en esa importancia que uno se ve, está claro que yendo al Madrid todavía cada vez se siente más importante, ¿no? En ese sentido sí que me gustaba, pero sin dejar de ser feliz aquí. Y de hecho, cuando que pasó todo el verano y no pasó nada, al final yo estaba muy centrado aquí y muy contento, y quería jugar y quería seguir siendo ese lateral bueno, que era reconocido, ¿no? Porque hablábamos de esa primera temporada, cuando llegas ya al final de esa primera temporada te haces prácticamente con el puesto, y en las dos siguientes ya titular indiscutible, jugando prácticamente todos los partidos y precisamente notando ya, ¿no? Esa importancia, ese Depor que va por los títulos, y pronto llega esa liga, ¿no? En ese partido ante el Español, ese 2-0 en Riazor, en la que también, bueno, pues claramente eres protagonista en esa acción también por la banda derecha. Por ir un poco avanzando, ¿cómo fue aquel día? ¿Qué recuerdos te trae? Ese equipo, ahora que vemos partidos, era una auténtica delicia jugar ahí. Sí, la verdad es que fue espectacular el ambiente. Me acuerdo de las hormigoneras cuando veníamos para el campo. Bueno, el recibimiento ya fuera espectacular. Me acuerdo de todos los papelitos que les subían. No sé, era una fiesta antes de iniciarse, ¿no? Y nosotros, bueno, estábamos confiados, y después de lo que había pasado con lo de Yuki, sabíamos que no podía volver a pasar, y habíamos sido un equipo que en casa éramos muy fuertes, y teníamos pues esa confianza de poder conseguirlo, ¿no? Es que, claro, yo por ejemplo, no tenía 16 años y ahora lo pienso y tengo el recuerdo de esa temporada de ir a Riazor, y el pensamiento era, bueno, pues hoy 3, 4, 5, ¿no? Si están un poco animados arriba y con puntería, lo normal era prácticamente conseguir goleadas, ¿no? Que eso en un equipo es complicadísimo, ¿no? Si uno deja esa sensación en los aficionados es porque las cosas las está haciendo muy bien y el equipo era un auténtico equipazo. Sí, la verdad es que empezamos, es que el primer partido ya, que no sé si fue contra la D, no me acuerdo del primer ¿no? partido. Puede ser, sí. Ya Maccabi ya se presenta con un hat-trick que metió, pero aparte recuerdo muchos partidos esa temporada que a los 10 o 15 minutos ya íbamos ganando 1-2-0. Siempre empezábamos muy bien los partidos, y bueno, ya después eso era dejarse controlando el partido, ¿no? Y sentenciar, ¿no? Y casi siempre pues nos salía bien, ¿no? Víctor, qué tiempos, la verdad que yo no sé si ponerme aquí a llorar o qué, ¿no? Porque es que uno lo recuerda y da gusto, ¿no? Rememorarlos así con un protagonista como Manuel Pablo. Pero aparte, me gusta mucho cómo lo cuenta, porque dice en plan, no, casi siempre salía bien, como quitándose importancia de que estaban haciendo un trabajo, que yo me acuerdo de estar, de aquellas estaba en la grada, no estaba acreditado, de cuando iba con mi padre y de repente el Depor en 10 minutos te resolvió el partido. Y decías, pues ya está, ya está. O sea, ya le han mandado 2 a Maccabi, ya las han enchufado. Luego teníamos a Diego Tristán, que también era una locura. No sé, Manuel Pablo, yo, ¿qué quieres que te diga? A mí me da envidia que tú lo hayas vivido desde el campo, desde dentro, pero es que lo que hemos vivido desde fuera con vosotros era una locura. Yo supongo que se creó ese ambiente que tú, que has pasado más años, no sé si luego notaste como esa diferencia, ¿no? Porque hubo noches de un ambiente especial, por lo menos los aficionados los notamos así, ¿no? El día de la Liga, ya hablaremos después del partidazo contra el Milán y demás, pero claro, tú con más tiempo, ¿recuerdas con más cariño esa época o realmente simplemente queda ahí en el recuerdo en plan de, bueno, sí, estuvo bien, pero... No, hombre, yo creo que ha habido después, en los momentos difíciles, ha habido también momentos donde esa unión también ha sido muy fuerte. Está claro que cuando ese equipo empieza a ganar, yo creo que era, vamos a decirlo, como que era fácil ir a Riazor. La gente Sí. veías el campo siempre con un ambiente muy bueno, y todos los fines de semana, no había que hacer llamamientos, no había que hacer nada. La gente venía porque disfrutaba con su equipo, y había esa, ya te digo, esa unión que hacía que los partidos eran con mucho ambiente muy bueno, que la gente, los equipos contrarios también
te lo decían, ¿no? Qué bonito, pues eso, ¿no? Ese ambiente que se vive en esos partidos de Riazor, ¿no? Y eso era todos los fines de semana, ya te digo, sin hacer nada, sin hacer nada, haciendo las cosas bien, ¿no? Como el fútbol, las cosas bien dentro de lo deportivo, digamos. Jorge. Sí, ahora que sacaba Víctor la comparación, ¿no? De antes y ahora, yo claro, yo tengo muy presente al Manuel Pablo de su última etapa. Al primero, como quien dice, es la leyenda, ¿no? El mito en el campo, el jugador, pero yo, por mi etapa laboral, desde que empecé a trabajar, pillé los últimos años de Manuel Pablo, donde, corrígeme si me equivoco, pero te convertiste o fuiste, no sé si, supongo que por la madurez que da la edad, así, te convertiste en un capitán, ¿no? En un símbolo que trasciende lo que es el terreno de juego, ¿no? Sobre todo yo lo noté mucho, siguiéndote en el día a día, desde que se va Juan Carlos. Él se va y es como casi que tú recoges ese liderazgo y te conviertes en una figura casi institucional, por así decirlo, además en unos momentos muy complicados. Supongo que sí, es mucho orgullo haber vivido la época dorada, pero es esa etapa donde das un paso al frente, supongo que a nivel personal también tiene que ser una satisfacción importante. Sí, bueno, yo creo que una vez que se fueron todos los grandes como Mauro, Fran y Donato, Naivé, bueno, nos quedamos un poco ahí, el Flaco, yo, Sergio estaba, Diego, bueno, pero al final yo creo que los que más años llevamos éramos el Flaco y yo, y un poco ya en esa época, eso, ¿no? Intentábamos, pues eso, ayudar a la gente que venía, intentar con la afición, eso, y seguir unidos. Pero estaba claro que el Flaco era alguien que se lleva pues todo, ¿no? Por cómo es como futbolista, por cómo es como persona. Entonces yo era el capitán, pero yo me sentía cómodo también, porque las cosas como son, el Flaco tiene una luz especial y bueno, alumbra todo, ¿no? Entonces, ya dentro de que, ya te digo, nosotros todos éramos como somos y somos muy parecidos y pensamos igual, pues bueno, aunque yo fuera el capitán, estaba claro que la referencia era él y bueno, no me importaba y estaba a gusto. Y bueno, una vez que se va el Flaco, pues al final eres la cara conocida de que ya, eso, ¿no? Al final te conocen por todo el tiempo que llevas, porque también lleva mucho jugando, ¿no? Y bueno, y me tocó esa parte que ya te digo que ya la hacía antes, pero lo que pasa es que a lo mejor de fuera no se ve porque había otra persona que alumbraba todo, ¿no? En 22 años de carrera en el fútbol profesional, evidentemente tienes que notar la evolución, ¿no? Todo lo que ha cambiado. Incluso a día de hoy, todavía en el vestuario, ¿no? Como estás ahora con los chicos del Fabril, etcétera, etcétera. Desde fuera da la sensación de que el fútbol ha cambiado una barbaridad. Y yo no sé si vas a compartir esta reflexión o no, pero yo veía como que antes era todo más normal, ¿no? Los futbolistas erais más normales, si me permites la expresión, a lo mejor sin tanto tema de red social, etcétera, etcétera. Se os veía por la calle, ¿no? Como de una manera más normal, por así decirlo. ¿Tú crees que será más feliz antes el futbolista que hoy en día? Bueno, pues yo creo que son felices iguales. Era felicidad distinta. Está claro que antes no existía todo lo que tú dices, redes sociales, no existían los móviles con cámara. Antes nosotros pues salíamos de vez en cuando se podía, y está claro, y nadie te sacaba una foto, te pedían un autógrafo y era normal. Pero ahora, bueno, te saca una foto, después la guardan, te la pueden utilizar también para... Entonces yo creo que el jugador un poco y los clubes se han un poco refugiado en ese sentido, pero bueno, tienen otras felicidades, no sé, hay otras felicidades, pero yo creo que siguen siendo igual de felices. Está claro que nosotros la libertad esa tal vez que teníamos ahora es más difícil de conseguir por todo un poco, ¿no? No solo ya por ellos, que también se exponen los jugadores, sino por todo. Todos estamos más expuestos ahora mismo
por eso, por los móviles, por las redes sociales, entonces era diferente. Claro, es que ahora vemos imágenes, a lo mejor, de aquella presentación pues de Bebeto y Mauro Silva en la playa, en aquel informe Robinson, ¿no? Donde contaban los jugadores ya en los años 90, ¿no? Muy cerca de cuando tú vas a venir, pues que todavía estaban entrenando allí en la Torre, iban en autobús a Riazor. Digamos como cosas que, claro, probablemente tú lo has vivido prácticamente ahí, ¿no? En ese fútbol profesional. Uno no sé si se da cuenta de cómo va evolucionando mientras es futbolista profesional o llega más adelante, ¿no? Cuando te paras, repasas un poco y dices, wow, ¿cómo cambió esto? Bueno, yo estuve tantos años que me dio tiempo a ver el cambio, ¿no? Es lo que te digo, bueno, al final vas viendo bueno, que estás ahí, estás también, te empiezas a exponer un poco y tienes cada vez que medir más las cosas, entonces, pues bueno, buscas la manera de eso, ¿no? De estar bien y de no ser eso, no ser un foco donde te puedan dar palos o te puedan también dar alabanzas, ¿no? Entonces mide un poco más las cosas. Bueno, ahora le doy paso a Víctor. Antes, siguiendo con el tema de la carrera, tenía por aquí el debut con la selección española, ¿no? En un Alemania 4, España 1. Y, joder, Manuel Pablo, he visto la alineación y acabo de alucinar un poco. Fíjate, en España, César de portero, estaban de titulares ese día Velasco, Abelardo, Paco Gémez, Juanfran, Guardiola, Echeverría, Mendieta, Gerard, Raúl y Dani. Debutas en la segunda mitad, entiendo que debe ser un amistoso porque hay un montón de cambios y entras ahí, juega también Iván Campo, Víctor Sánchez del Amo, Guti y Rufete. Joder, vaya nombres, ¿eh? Sí, la verdad que fue un partido que nos pasaron por encima, nos metieron 4 y bueno, fue un debut, no fue el debut soñado, como se dice, pero para mí, bueno, era una llamada que siempre estaba esperando y fue especial y muy contento, ¿no? A pesar del resultado y, bueno, y después que me pude mantener y me pude hacer con el puesto, ¿no? Pero sí que era bueno, también después se fue cambiando un poco los jugadores. De ese debut en campo también, ya te digo que al final nos metieron 4, no sé cuánto iba en la primera parte, pero yo creo que nos metieron 2 o 3 en la segunda. Fue un buen día para los defensores. Es que vaya nombres, Víctor. Uno, es que ya, claro, todos entrenadores o con sus futuros, ¿no? Pero y lo ves ahí el 2000 y parece que aún está cercano, pero cuando ves los nombres te das cuenta que pasaron los años. En mi corazón sigue estando cercano. Manuel Pablo y yo no cumplimos años ya. Vale. Que oye, peor sería que le pasara como a Molina, que salió de jugador de campo, si os acordáis, aquel partido. Sí. Ese sí que fue buena, ¿eh? Yo te quería recordar, porque yo tengo un recuerdo que no lo he documentado ni nada, ¿eh? Se me quedó en la cabeza. ¿Tú te acuerdas cuando llegó Denilson al Betis? Hablaba Lopera, había sido un traspaso muy caro, creo que hablaban que era el jugador más rápido de la liga, el más habilidoso, que iba a ser la leche en verso. Yo recuerdo ese partido que estábamos todos en coro y en plan, joder, Denilson, ¿eh? La que nos va a liar tal. Y me acuerdo de Denilson que, como decían, ¿no? Se subía a la moto. Recuerdo unas carreras espectaculares de Denilson, pero siempre aparecías tú. Era en plan de Denilson corría y al momento tú, pues daba igual por dónde. A veces tienes que salir del campo, otras veces tal, pero yo tengo un recuerdo brutal, pero brutal, de ese partido que hiciste que yo dije, madre mía, vaya bicho físico que tenemos aquí. Quería preguntarte a ti, ¿qué recuerdo tienes para ver si sabes de esto que pasan los años y tú vas haciendo una leyenda súper grande, ¿no? Necesito que me cuentes tú, para ver si me lo he inventado. Mira, Javi Manjarín, que tengo una gran relación con él, siempre que nos vemos dice, Denis aquel día te pidió el cromo a ti en vez de tú a él. Y yo me acuerdo, digo, me hizo por lo menos 10 caños. Lo que pasa es que yo siempre le volvía a recuperar la posición porque, bueno, él se me iba, pero yo volvía y me volvía a tirar caños, pero al final se la quitaba. Y bueno, fue una pelea, ya te digo, al final, bueno, él también supongo que, como dice Javi, también habrá sufrido conmigo, pero yo sufrí con él también, ¿no? Pero es verdad que al final siempre le volví a recuperar la posición y al final acababa casi siempre
ganando la batalla, ¿no? Pero sí que fue un partido difícil porque tienes un jugador muy habilidoso que hace cosas muy buenas con el balón y ya te digo que me tocó sufrirlo bastante. Es que aparte, en esa época no era solo el Depor el que hacía fichajes grandes. O sea, obviamente nosotros, la época buena, ¿no? Cuando llega Denilson a la Liga, nosotros habíamos conseguido ganar la Liga, teníamos grandes jugadores, pero había futbolistas muy buenos. ¿Tú recuerdas, aparte de Denilson, con qué jugador sufriste más para defenderlo? Bueno, están los grandes, Ronaldo y todos estos, Ronaldinho, que bueno, eso ya, pero a mí, que jugué contra él, después fue compañero mío, Muniti, me costaba porque era rapidísimo, era más pesado que yo, siendo él jugador atacante, y era un jugador, eso, que explosividad, movimientos rápidos, y me costaba mucho marcarlo. Bueno, después en los entrenamientos ya era, bueno, ahí pegándonos unos a otros, pero era muy buenos duelos con él, ¿no? Que era Vicente también era un jugador de Valencia, que era eso, ¿no? A pierna natural, y era un jugador que muy rápido, que también me las hacía pasar canuta, ¿no? Y dentro de la plantilla, ¿había alguien con el que lo pasaras mal cuando te tocaba defender? Sí, hombre, ya te digo, de aquella, no sé, ¿no? Porque yo era, y al final, yo me acuerdo con el Turu, cuando llegué a Las Palmas, y al principio el Turu me hacía los amagos y me los comía todos, pero al final de tanto entrenar con él, al final conoces a la persona y conoces al futbolista, y al final ya no entraba a los amagos. Entonces, claro, cuando tú estás entrenando, al principio a lo mejor te puede, pero vas conociendo al jugador y cada vez te hace menos cosas, no sé, ya te digo, Munitis era de los que teníamos pelea, y no sé, habrá más jugadores, ¿no? Porque me acuerdo de Hadji, que era muy bueno con el balón, tenía Yo muchas, no muy entenderé buenas. nunca lo de Hadji aquí en Coruña. Era uno de mis jugadores fetiche que no. Era muy bueno en el 1 contra 1, ¿no? Pero si estos días hemos pedido en la web eh, que los lectores nos recordaran los que para ellos serían los peores fichajes, ¿no? Un poco por todo, pues por expectativas y no rindieron, porque llegaron aquí, se lesionaron y no jugaron. Y a mí me sorprendió ver que muchos citaban a Hadji. Yo no tengo tan mal Yo no recuerdo. tengo mal recuerdo, yo tengo recuerdo de pocas oportunidades. No sé, pero las veces que jugó a mí A mí me gustaba. no sé, a mí me Sí, sorprendió. era un jugador muy bueno, ya te digo, con una técnica muy, muy importante. Pasa que al final siempre estamos hablando de lo mismo. En aquel equipo había jugadores, estaba Frank, que era titular indiscutible, estaba Yalma, titular indiscutible. Entonces, ¿dónde lo pones? Pauleta, Turu, Macay. Claro, al final encontrarle sitio es difícil, y claro, si esos jugadores te están rindiendo y las cosas van bien, es cuando es más difícil, ¿no? Cuando es más difícil entrar. Ahora que hablamos de jugadores o extremos que te dieron problemas, se habla mucho, ¿no? Ahora se dice que con la evolución del fútbol se ha perdido o se ha ido perdiendo la figura del regateador puro, ¿no? Como decías, ahora ponías el ejemplo de Vicente, ese jugador es extremo que juega a pierna natural, que su intención es llegar a la línea de fondo y central. Tú, que has jugado, tu carrera se ha extendido por diferentes épocas o por lo menos ha vivido la evolución del fútbol. ¿Notabas eso en el campo como lateral, que además sois los que más sufrís con este tipo de extremos? ¿Notaste que cada vez era más complicado que viniera un jugador que dijeras, uff, este me va a dar la tarde? Porque cada vez los jugadores de banda ahora vemos mucho media punta reconvertido, ¿no? Siempre a pierna cambiada. No sé si tú mismo lo viviste en el campo. Sí, hombre, después hay jugadores. ¿Qué pasa? Que hoy en día es lo que tú dices, ¿no? Hay jugadores que juegan a pierna cambiada, y bueno, a veces, si son muy buenos, sobre todo tácticamente, te dan problemas porque no sabes ubicar. Yo, por ejemplo, me acuerdo de Frank, que jugaba a pierna natural y no era rápido, no era regateador, pero yo me acuerdo que a Mikel Salgado, que era un gran lateral defensivo, le hacía sufrir mucho por cómo se ubicaba, dónde se ubicaba, nunca estaba cerca, ¿no? Y hay jugadores que sí, a pierna cambiada, saben utilizar esos espacios, pero hay otros que son más individualistas, son
extremos, pero a pierna cambiada que buscan muchas acciones individuales y son más fáciles a lo mejor de parar que un jugador que a lo mejor se asocie mejor porque bueno, sabe buscar los espacios mejor y te crea más dificultades, ¿no? Al final, bueno, a mí personalmente me gusta más el jugador a pierna natural porque lo que te digo, ¿no? Muchos jugadores de esos, una vez que reciben, ya encaran hacia adentro, no esperan al compañero, y a lo mejor a pierna natural te da esa pausa, ¿no? A veces que necesita, ¿no? Pero bueno, esto es sobre gustos y ya te digo, hombre. Depende de la posición o dónde se ubica, a veces es más difícil marcarlo, ¿no? Pero bueno, hay de todo, ¿no? Además, yo tengo la sensación, Manuel Pablo, de que en ese depor, ¿no? De la liga, también con los jugadores, esas asociaciones, por ejemplo, Romero-Fran, y en tu caso tú con Víctor, os conocíais a la perfección. Es decir, como dices, ¿no? Ninguno de los dos extremos era el más rápido del mundo y sin embargo eran jugadores indispensables porque os conocíais tanto que ya prácticamente con una mirada tú sabías ya el tipo de jugada que queríais hacer entre vosotros. Sí, hombre, al final éramos un equipo con buenos jugadores y eso, ¿no? Que se asociaban bien y eso hace bueno, que los laterales también podamos llegar, puedan esperar por nosotros y nosotros podamos llegar a hacer las ayudas bueno, para que ellos decidan, ¿no? Al final, si tú tienes un extremo y coges el balón y se va para adelante y no te espera, pues es imposible burlar, ¿no? Si es más rápido que tú cuando coges el balón. Entonces, claro, teníamos esa clase de jugadores por banda bueno, eran más asociativos y el equipo en general era asociativo, entonces hacía bueno, que nosotros los laterales pudiéramos incorporarnos y pudiéramos llegar. Bueno, sabes que durante este confinamiento se han puesto, ¿no? Y se ponen multitud de partidos históricos. Nosotros estamos en un sin vivir para que cada uno elija, ¿no? Cuál es su favorito. Me imagino que para ti ya tiene que ser complicadísimo, ¿no? Pero ¿con qué partido te quedas de los históricos, de toda esta etapa? ¿Qué título fue el más especial? Por lo que sea, ¿no? Que a veces la diferencia puede estar en algo personal, algo que tú vivieras, etcétera, etcétera. Bueno, para mí partido histórico sería el de la Liga, bueno, por todo, ¿no? Pero siempre he dicho, después de los años, a nivel personal, para mí el momento que más me marca o más orgulloso, más, no sé, más dentro de mí estoy a gusto es el segundo ascenso, porque para mí era algo impensable cuando en julio llegamos y había 7, 8 jugadores profesionales, ¿no? Con todos los problemas que había, que no se sabía si íbamos a salir a competir. O sea, nosotros estábamos ahí en Monforte un poco aislados de esa vorágine que había en Coruña, de todos los problemas, pero claro, estábamos ahí sabiendo que se iban a ir compañeros, todavía estaba Dani, estaba Secastro, estaba Itami, pero sabíamos que se iban a ir, y estábamos allí Laure, Ale, Juan Domínguez y yo, y bueno, ahí estamos, y ya te digo, y se hablaba de ascenso y nosotros estábamos todos los chavales del Fabril, había más jugadores casi del Fabril que nosotros. Entonces, para mí este ascenso era impensable durante la temporada. Una vez que te ponen en juego y te ves arriba, lógicamente que lo ves factible, ¿no? Pero al principio, cuando en julio llegamos y ya te digo, el panorama era ese y que teníamos que salir a ascender, pues lo veía muy complicado. Es que además hubo como un cambio, ¿no? Porque yo recuerdo ese descenso con Fernando y que poco después, cuando se confirma, porque bueno, se daba por hecho que iba a seguir, pero bueno, se oficializa, ¿no? Él y Lendoiro salen a oficializar que sigue. Fernando habla como un gran pacto, ¿no? Un entendimiento entre afición y jugadores para hacer un deporte de cantera, porque bueno, los recursos económicos escaseaban, entonces que hay que tener paciencia, como dando a entender de quizá no peleemos el ascenso este año, pero conforme avanzó el verano, y fue un contraste, porque conforme avanzaba el verano y se veían que los problemas económicos eran mayores, ¿no? Que la situación era más delicada, como que
en el ambiente era de, no, lo de los canteranos y tal, bueno, ya veremos, hay que ascender. No sé, como jugadores, yo viví esa temporada allí en Monforte, era todo, parecía surrealista, ¿no? Por momentos. Sí, ya te digo, es que nosotros al final estábamos, ya te digo, Juan Domínguez, Ale, Laure, estaba yo, no sé si estaba Kaká, bueno, después llegó Asursao, Rudy, pero tampoco iba a sí, no se quedó, estar. ¿no? Y el Fabril que Que acababa no, de... más que nada, 6, ¿no? Y después a ver lo que iba viniendo, ¿no? Porque vino Borja Bastón, pero venía también de segunda B, estábamos con Luis, estábamos con Maya aquí, estaba Bicho, ya te digo, yo creo que eran más jugadores canteranos que los propios. Y entonces, claro, tienes un nombre, el Depor, pero como futbolista ves que tienes alrededor y dices, ¿cómo vamos a ascender? Sí, bueno, está claro que tenía que llegar gente, ¿no? Pero se hablaba de ascenso ya con todos los jugadores que teníamos, ¿no? Entonces, hombre, uno que lleva mucho ve la situación y ve que yo sinceramente digo, a ver si podemos entrar en el playoff entre los 6 primeros, porque bueno, al final sí que tienes un nombre y te puede dar ese plus y después a intentarlo, ¿no? Pero bueno, al final, te digo, menos mal, y por suerte no tuvimos que estar en el playoff y se consiguió el ascenso. Víctor, pues ahí lo tienes. Se carga el Milán con un 4-0, estropea el centenario del Madrid con una copa histórica, tiene 2 supercopas, pero Manuel Pablo se queda, ¿no? con esa temporada del ascenso que yo creo que, bueno, a mí me ha sorprendido y a la vez creo que es muy de valorar, ¿eh? Es que por eso es quien es. Por eso fue uno de los capitanes y por eso estamos hablando con una de las leyendas del Deportivo. No es un poco por todo esto. Creo que lo fácil sería quedarte con un partido como no sé, el centenariazo, el de por Milán, pero realmente se queda con un ascenso que a nosotros como aficionados nos marca mucho por cómo lo celebramos y por lo que dice él, ¿no? Lo que vivimos ese verano, que estamos todos en plan, bueno, pues se acabó. Ya hemos vivido todos o hemos visto refundaciones de equipos y decíamos en plan de, bueno, pues, ¿qué va a pasar aquí? Debemos mucha pasta, no sabemos nada, lo que dice él, veías que no había jugadores y demás, y al final el equipo hace lo que hizo en otras ocasiones, ¿no? El Deportivo se rehace, el Deportivo se reconstruye, el Deportivo vuelve a primera. La verdad es que, no sé tú, Manuel Pablo, pero teniendo en cuenta todo lo que has vivido y todo lo que has pasado, si ahora mismo haciendo balance, es que es una locura. O sea, tú, si piensas que, ¿con cuántos presidentes has coincidido ya en Coruña? O sea... El presidente es poco, porque, bueno, Augusto estuvo hasta... Sí, pero esta última época se te acumularon todos. Ahora sí, ahora en los últimos años ha habido mucho vaivén de estructuras tanto deportivas como eso, ¿no? Como de presidentes y esto, y bueno, sí que bueno, las cosas están difíciles y bueno, no se están consiguiendo los objetivos y hace que las cosas vayan cambiando, ¿no? A ver si se puede asentar un poco y bueno, ir poco a poco, ¿no? Es lo que te decía, yo me acuerdo de ese ascenso y me acuerdo en primera y me acuerdo de ese ascenso y esa temporada en primera y la gente, es lo que te digo, el nombre, el Depor, y piensa que tenemos que estar ya en UEFA al año siguiente y yo veía la situación muy jodida porque ya veníamos de otro descenso, de un ascenso, ya veníamos dando vaivenes, ¿no? Entonces, claro, la gente piensa es el Deportivo y tenemos que estar arriba y la realidad no es así, ¿no? Y ves que al final acaba sufriendo casi todos los años, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es intentar asentarse y no pensar en objetivos mayores a los que a lo mejor no puedes aspirar, ¿no? Yo creo que la gente está bien esa ilusión, pero bueno, hay que tener también los pies en el suelo. Es que hay una frase de Vicente del Bosque que en cuanto la dijo no gustó mucho, que decía que en A Coruña nos habíamos acostumbrado a comer jamón y que ahora nos iba a tocar comer otras cosas, ¿no? Y cuando la dice, la gente se en plan, bueno, tal.
Y es verdad, porque, por ejemplo, la generación de Alfonso y la mía, que soy un poquito más mayor, no mucho más, hemos vivido la época buena, la época bonita, la época que recordábamos hace un momento contigo, ¿no? Cuando el Deportivo en 10 minutos marcaba 2 goles, la época de los títulos y demás. Y de repente te encuentras con un equipo que históricamente, bueno, al Deportivo se le llamaba el equipo ascensor, ahora mismo no es tan así, pero estos últimos 5, 6, 7 años, 2 descensos y demás, problemas institucionales, problemas extradeportivos, era en plan de... Bueno, estos días que Alfonso y yo estábamos viendo la serie del Sunderland, era en plan de, Dios mío, es que esta serie es el Deportivo, que por cierto, si no la has visto, te la aconsejo, porque de verdad merece mucho la pena, ¿eh? No es la típica serie de fútbol, merece mucho la pena. Pero bueno, yendo un poquito más a algo un poco más así de recuerdos, que creo que puede ser interesante. Hablamos de presidentes, ¿no? Contigo ahora. ¿Cómo era la relación con Lendoiro? Porque todo el mundo lo tenemos, bueno, creo que todos hemos tratado con Lendoiro, sabemos un poquito cómo es, pero tú que has estado tantos años, ¿cómo fue tu relación con él cuando fuiste futbolista y cómo es a día de hoy? Bien, o sea, como futbolista, la verdad es que, bueno, era muy tranquila, tampoco, ya te digo, los primeros años, pues eso, ¿no? Yo creo que tenía más relación con otros jugadores, la mía era con el normal, buena, y siempre fue buena, ¿no? Incluso en ese aspecto, en ese aspecto del Madrid que te digo, ¿no? Siempre fue cordial. Bueno, en los últimos años sí que estuvimos más cercanos, con Valerón, pues un poco más cercanos con él. Y bueno, hablando mucho de fútbol, veías que controlaba mucho de jugadores, hablabas con él de jugadores y los conocía. Entonces era un hombre que sabía mucho de fútbol y de futbolistas, ¿no? Y era muy buena y aún hoy en día, bueno, de vez en cuando nos escribimos un mensaje, ¿no? Es cordial, vamos, digamos. Por continuar con recuerdos, yo, claro, yo voy un poco más hacia la fiesta. Entonces yo quiero saber, Manuel Pablo, como a mí me gusta, ¿sabes? También lo digo aquí abiertamente, ¿qué fiesta fue mejor? ¿La del título de Liga o la del centenariazo de Copa? ¿Qué fiesta, qué celebración te marcó más de las dos? ¿Qué cosas se pueden contar así de aquellas ahora con el paso de los años? Me marcó más casi la del centenario, eso que iba medio cojo y pegué tantos botes que al día siguiente pensaba, me voy a tener que operar otra vez de la tibia. La verdad que la disfruté bastante con la pierna ahí que me dolía. Pero bueno, fueron las dos muy bonitas. Está claro que, o sea, ver La Coruña como la vi esa noche es más bonito para ti, ¿no? Que al final estás en tu casa y estás en tu ciudad y estás con tu gente y lo disfrutas, ¿no? El centenariazo fue algo espectacular y la fiesta fue muy buena, pero salir de Riazor con el bus y pasar por todas las calles, ver a toda la gente, llegar a Cuatro Caminos, eso para mí eso es bonito y por suerte lo volví a ver en los ascensos, ¿no? Pero esas son imágenes que te quedan, ¿no? La sonrisa te delata un poquito, ¿eh? Alguno que se le fuera así de las manos años después, ¿no? Que dijeras, joder, en la fiesta del centenariazo, la verdad que se le fue de las manos aquello. Ya te digo que se me fue a mí. El botes allí que, vamos, saltaba que parecía que estaba recuperado del todo y al día siguiente tenía la pierna que me dolía que ni mal. Pero bueno, lo pasamos muy bien con el Presi hasta últimas horas también que estuvo allí con nosotros, manteándolo. Bueno, fue una gran fiesta, ya te digo. Pero bueno, eso fue solo la fiesta, ¿no? Y lo otro fue más compartido, ¿no? Lo del ascenso y lo de la liga. Jorge. Sí, no, sobre todo porque tanto la liga como los ascensos fue como más días para disfrutar, ¿no? Incluso porque el centenariazo es la noche esa, que supongo que es lo que tú dices, que queda para siempre, pero yo recuerdo que tanto en los dos ascensos fue casi como una semana. Una semana festiva aquí, porque además coincidió que fueron los dos en la penúltima jornada. Quedaba un partido más vamos, que a nadie le importó, porque yo recuerdo que fue desde lunes a viernes, pues visitas a Estrella, visitas a Banca, visitas a... No sé, eso tiene que ser
reconfortante, sobre todo por lo que dices tú, ¿no? De convivir, si normalmente solo podéis vivir lo que es la alegría en el estadio, ¿no? La alegría de la afición, ver a una ciudad entregada durante 5 días y con la sensación de que si siguierais celebrando, pues serían más días todavía, eso para alguien que lleva tanto tiempo aquí tiene que ser muy reconfortante. Sí, es lo que te digo, yo creo que fue más compartida, estás en tu casa, estás en tu ciudad y lo ves y ves a toda la gente en la calle volcada. En cambio, bueno, el extrañazo de la fiesta muy bonita, muy buena en la discoteca, pero bueno, después llegamos a Coruña y fue todo muy rápido porque teníamos partido de liga a los 3 o 4 días, ¿no? Entonces fue una celebración muy corta y una celebración nueva. Está claro que la gente aquí en Coruña, pero tú no lo ves, ¿no? Lo celebró, ¿no? Y es más bonito cuando ves a toda la gente celebrando. Yo creo que es mucho más bonito. Ahora, con el paso de los años, la verdad que parece complicado decir esta frase, Manuel Pablo, pero os faltó la Champions. Y estuvo cerquita, ¿eh? Sí, no, claro, es que fijaos cómo reís vosotros, pero es que el Depor estaba en semifinales y después de haberse cargado a ese Milán, ¿no? En esa época. Y suena así, pero el Depor, lo decía el otro día Maldini, ¿no? En la reposición del Depor Milán, en ese momento el Depor era, pues era uno de los favoritos para hacerse con la Champions. No sé si eso es un poco esa espina clavada o realmente queda un poco lejana. Bueno, está claro que estuvimos cerca, lo más cerca que estuvimos fue esas semifinales, ¿no? Pero siempre nos costó pasar esa primera eliminatoria de cuartos y bueno, ese momento que consigue, y más como lo consigue, está claro que las apuestas se disparan por nosotros, pero bueno, yo me acuerdo de esos 2 partidos contra el Porto y fue un equipo que nos maniató mucho, ¿no? Eran partidos de 0-0 los dos, ¿no? Estábamos muy incómodos nosotros, no podíamos hacer nuestro fútbol, ellos tampoco es que estuvieran siendo superior, pero al final yo creo que ellos se sentían más cómodos que nosotros, ¿no? En la situación, ¿no? Y nos costó mucho y fue una pena, ¿no? Pero bueno, al final es lo que te digo, ¿no? Nunca en lo que es lo deportivo llegamos a estar bien en esa eliminatoria y bueno, al final, pues eso, ¿no? Yo creo que hubiera llegado a los penaltis también, pero bueno, al final una jugada aislada, pues se nos fue esa eliminatoria, ¿no? ¿Algo más de recuerdos, Víctor? Sí, mira, yo sí que quería, a lo mejor es un poco incómoda, pero siempre se ha dicho, ¿no? Que, o por lo menos yo he escuchado como 2 corrientes a los jugadores de esa época dorada. Había eh, los que estaban como, bueno, no diría satisfechos, pero contentos con lo logrado, y había otro grupo de jugadores que culpaban, yo creo que diría de manera injusta, porque ganar siempre es difícil, siempre lo de si no fuera por Irureta, este equipo podría haber ganado más. ¿Tú en qué grupo a mí me parece muy injusto porque yo creo que la diferencia entre ganar o no ganar es lo que dices tú, un penalti, ¿no? Pero no sé cómo lo ves, o si la perspectiva, el tiempo te ha cambiado la idea, si antes pensabas de una manera y ahora de otra. No, yo pienso igual. Yo pienso que lo que conseguimos fue realmente increíble, realmente impensable para todos y que nos vimos ahí y sí que todos soñamos con ganar una Champions, pero yo creo que como todos, ¿no? Todos los rivales también sueñan. Yo creo que lo ganamos todos, ¿no? Y los éxitos los conseguimos Claro, todos. yo me refiero No, en general, ¿eh? para mí no fue un fracaso no haber llegado a esa final. Yo creo que estábamos en un momento muy bueno y estábamos para pelear, pero es lo que tú dices, al final ganamos una liga y una copa y estuvimos 4 o Siempre 5 ahí. años muy buenos. Exacto, Pero la sí. realidad es que ganamos una liga y una copa. Estando siempre ahí es porque es muy difícil ganar contra otros equipos con mucho más presupuesto que tú. Y es verdad que en esas semifinales partimos un poco como favoritos por eso, por cómo se consiguió esa clasificación, porque éramos no me acuerdo el cuarto equipo, sé que estaba el Mónaco, el Oporto y no me acuerdo quién era el otro.
El Chelsea también, creo. Y estaba como en la Liga Española la más fuerte y nos ponían como favoritos porque veníamos de la Liga Española y por cómo se dio esa eliminatoria. Pero bueno, nosotros habíamos sufrido ya contra el Mónaco, incluso en la fase, ¿no? Entonces ya te digo, para mí lo que conseguimos es increíble, yo creo que es éxito de todos y no tenemos que reprocharnos nada a nadie, vamos. Yo sí que tengo solo un reproche a Irureta y es algo que me gustaría comentar contigo, porque tú lo viviste desde dentro con, obviamente, un conocimiento mucho mayor de lo que es los temas tácticos y demás, pero a mí la espinita que se me queda es no haber disfrutado más de Yalmiña y Valerón juntos, que se ha explicado muchísimas veces, ¿no? Que decía Irureta que era difícil combinarlos y siempre era o uno o el otro. ¿Tú tienes alguna opinión al respecto? Porque a mí me queda ese... O sea, me parece además, que son... ahora como entrenador. Además, ahora como entrenador. Puedes decir pasapalabra, ¿eh? Yo creo que al final los dos tenían un puesto muy específico, ¿no? Donde más rendía eran de medias puntas los dos. Eso que los puedes combinar a veces, bueno, tienes que arriesgar. Y alguna vez jugó así, ¿no? Pero momentos puntuales, minutos puntuales, ¿no? Al final, yo creo que todos los entrenadores, Cabo intentaba siempre mantener la estructura del equipo. Claro, si ponemos eso en momentos, a lo mejor pues puedes decir, sí, había que utilizar los más momentos, pero hubo momentos que no se utilizó y salió bien. Entonces, claro, es una utopía saber qué podía haber pasado, porque también sin utilizar a Yalma y a Juan Carlos juntos se ganó una Copa del Rey, se llegó a unas semifinales. Entonces, claro, hablar de lo que podía ser y entonces tampoco, ya te digo, porque para mí el puesto era muy específico, donde más rendían los dos era en el puesto de media punta, ¿no? Porque de hecho, comentaba Javo, le he escuchado en una entrevista recientemente que cuando ganáis la liga y llega Valerón del Atlético, Javo lo comentaba que yo creo que fue un poco subconsciente, ¿no? Que era como a Valerón para apretar ahí un poco más a Yalmiña, como que Javo era consciente de que a Yalma seguramente le faltase lo que todos hablamos siempre, ¿no? La idea que se tiene, que le faltaba continuidad, que cuando brillaba mucho, pero que quizá no era tan continuo. Y decía Javo eso, bueno, traíamos ahí a Valerón para apretar un poco a Yalmiña, al final le acabó ganando el puesto, entonces quizá era... Yo creo que esa fue la idea de Javo desde el principio, ¿no? Lo que dices tú, o uno o otro. Bueno, sí, yo creo que en ese sentido Javo tenía las ideas muy claras de jugador por puesto y no tocar casi nunca la estructura del equipo, ¿no? Porque al final le había dado éxito y es lo que él pensaba, ¿no? Bueno, para Yalma era un jugador superlativo que, bueno, lo que dice de la continuidad, a lo mejor pues es culpa de los compañeros también, ¿no? Que estamos alrededor también, ¿no? Todo un poco cohesionado, digamos, ¿no? Pero me está claro que eran dos jugadores muy buenos, pero es lo que te digo, poner uno más atrás, a lo mejor sí, para ser más bonito, pero el rendimiento de uno bajaría y no se sabe cómo estaría el equipo, no sé. Es hablar un poco, ya te digo, por hablar, ¿no? Bueno, vamos a ir a tramo final, que ya vemos que también te reclaman, escuchamos por ahí a la niña. Antes de ir terminando, unas preguntas así rápidas. Bueno, de Juan Carlos poco más podemos decir. Yo veía el otro día el reportaje, ¿no?, que ponían justo después del Depor Milán. Qué espectáculo, qué jugador, y si todos lo disfrutamos como lo disfrutamos, imagino que tú, ¿no?, que también salías en ese reportaje diciendo que, bueno, que para ti era prácticamente como un hermano, haber convivido con él de esa manera. ¿Qué es para ti, Juan Carlos Valerón? Sí, es lo que dije, ¿no? Es como un hermano, porque es que yo ya en Las Palmas, en juveniles, empiezo a jugar con él y nuestras primeras vacaciones y nuestros padres es con él y con otros dos compañeros. Entonces, ahí ya yo, antes de que llegara, ya tenía una amistad con él muy fuerte y bueno, después
disfrutar de él como jugador era algo increíble para todos, ¿no? Me lo conocía muy bien, siempre lo buscaba y él también a veces, muchas veces intentaba buscarme por esa conexión que teníamos de conocernos, ¿no? De que al final lo que tú dices, ¿no? Te conoces más con algunos compañeros que con otros, ¿no? Y para mí, ya te digo, pensamos mucho del fútbol y de los jugadores, cómo es, pues, muy parecido, casi igual, y ya te digo, compartimos muchas cosas en común, ¿no? Bueno, ahora estás desarrollando esa carrera como entrenador. Sé que muchas veces te hacen esta pregunta, ¿cuándo vamos a ver, ¿no? A Manuel Pablo como primer entrenador? ¿Te ves preparado? ¿Tienes ganas? ¿Cómo estás? Sí, hombre, llevo 2 años de segundo y estuve ya con la época de Cristóbal y Majarín, estuve ya colaborando mientras sacaba el título y sí que, hombre, siempre te apetece seguir progresando y sí que me gustaría verme ahí. Bueno, eso ya se verá, ¿no? Tampoco es exigir y poco a poco se irá viendo, pero sí que me gustaría ir probando, ¿no? Pero contento estando en el Deportivo por todo, ¿no? Por esa conexión que tengo con el club, por intentar ayudar siempre, y tanto a los chavales como a la gente que tienes alrededor. Antes de la entrevista echaba un vistazo, ¿no? A todos los entrenadores que habías tenido a lo largo de tu carrera, esperando ver un número muy alto, porque en los últimos años pues a uno le traiciona un poco el subconsciente, ¿no? Con tanto cambio en el Depor. Tú al final en tu carrera, bueno, en el Depor viviste etapas de estabilidad, no tuviste muchísimos. Sí quería preguntarte uno que te marcara y una curiosidad que tengo, que qué es estar a las órdenes de un entrenador como Víctor Sánchez del Amo, al que tantos años tuviste como compañero en la banda. Marcar, me han marcado mucho. Bueno, siempre sacas cosas de todos, ¿no? Está claro que con el que más compartí fue con Javo, pero bueno, había otros entrenadores como Lotina, Oltra, no sé, que siempre han estado cercanos a mí también en el trato, Víctor, bueno, o sea, marcar, yo creo que no nombraría a ninguno, ¿no? Porque con todos he tenido más o menos una relación. Bueno, y con Víctor, pues, expectante, ¿no? Cuando llegó, ¿no? Porque al final es como tú dices, has compartido, pues, pues tu banda con él todo mucho tiempo y estabas un poco expectante, pero bueno, intentándolo ayudar cuando llegó y eso, un poco hablando de eso, ¿no? De cómo estaba la situación del equipo y un poco intentando ayudar. Pero tiene que ser extraño, ¿no? Pasar ese rol de compañero a entrenador. Yo estaba un poco a la llegada de expectante digo, que un poco raro, ¿no? Va a ser, pero bueno, él es el entrenador y yo era jugador, ¿no? Entonces, y bueno, dentro de mi posesión que llevaba muchos años allí, pues eso, ¿no? Intentándolo ayudar y intentándole un poco las características de los jugadores y lo que yo veía, ¿no? En el Manuel Pablo, primer entrenador, los laterales van a tener que llegar a línea de fondo, ¿no? Los laterales tienen que acompañar tanto en defensa como en ataque. Para mí el lateral tiene que ser defensa primero que nada. Yo no contemplo un lateral que su primera prioridad no sea defensiva. Es lo que yo era, aunque yo subiera, yo creo que los laterales tienen que tener esa capacidad de poder bajar y subir pues todo lo que puedan, ¿no? Pero claro, para mí parte de esa situación de defender primero y después de subir todas las veces que pueda, pero siempre de atrás hacia adelante, no de adelante hacia atrás. Víctor, lo van a pasar mal, los laterales que tengan a Manuel Pablo como primer entrenador, porque además el lateral es esa demarcación que siempre estás pegado a una parte, ¿no? Al banquillo y te pueden caer por todas partes. Ya te digo, me imagino a los laterales del Fabril escuchando esto en plan de, uy, wow, ¿sabes? Haciendo ya más carreras por el pasillo de casa. De hecho, Manuel Pablo, nos preguntan, bueno, teníamos una pregunta de nuestros lectores que nos preguntaban si a qué chavales del Fabril verías ya como listos para dar ese salto al primer equipo. Si hay alguno que ya veas que tiene condiciones o bueno, algo que nos puedas contar por ahí. Que es difícil. Bueno, a mí, uno que me gusta es Palín, que ya lleva 3 años ya.
al final todo esto también tiene que tener un proceso, no es llegar y dar saltos así sin paracaídas, ¿no? Yo creo que él, por ejemplo, es un jugador que viene ya asentándose en el equipo, jugando siempre. Está claro que comete errores, como los cometíamos todos, como los cometen los profesionales, ¿no? Pero yo creo que es un jugador que se ha sentado. Después está Gandoy también, que lleva un poco esa misma trayectoria, ¿no? Son jugadores que se han consolidado, que llevan un rendimiento, que cometen errores, lógicamente, pero que como todo, ya te digo, pero que llevan ese periodo de consolidación, ¿no? Y son los jugadores que yo creo que al final tienen que intentar dar ese paso, ¿no? Cuando tú ves jugadores que con 18, 19 años empiezan ya a ser importantes en el Fabril y continúan, son los jugadores que más o menos son los que tienen que empezar a dar el salto. Después puede llegar a un jugador que deslumbre y dé un salto más por encima que los demás o más rápido, puede ser también, ¿no? Pero bueno, lo normal, casi lo que lleva es el tiempo de consolidación. Está Juan, que está entrando con el primer equipo y que también ha hecho un salto importante. Pero bueno, ahí sí que hay jugadores ahí que pueden empezar a dar ese salto. Jorge, la última por tu parte. Sí, yo antes de que lo nombrara, quería preguntarle precisamente por Juan Rodríguez, ¿no? Que ha aparecido así como casi como de la nada para lo que es para nosotros, que seguimos más el primer equipo, pero que con esas clases particulares, por así decirlo, de Fernando y bueno, se ha también estabilizado en el Fabril como de un momento para otro, ¿no? En los últimos meses ha pasado a jugarlo prácticamente todo. ¿Cómo lo ves tú? Porque da la sensación de que sí que está llamando a la puerta, quizá para ser como uno de esos que da un salto más del que debería, ¿no? Como decías ahora, como que va muy meteórico. Sí, la verdad es que Juan estuvo ya desde pretemporada, estaba con nosotros entrenando, lo conocíamos y bueno, al final, lo que te digo, también vas viendo su rendimiento en el juvenil y lo conoces y al final le llegó la oportunidad con nosotros y empezó a rendir y se ha quedado como titular y un puesto fijo, ¿no? Eh, Como tú dices, tiene una progresión a lo mejor un poco mayor, pero hay que cuidarle y hay que exigirle. Él es un chaval que está muy centrado, muy tranquilo y bueno, es lo que te digo. El problema aquí es que como pasó a lo mejor con Mujay, que le damos una oportunidad y le quitamos porque no le salió un partido bien, como no le salió a todo el equipo, ¿no? Entonces, si hay que creer de verdad, ¿no? No hay que por lo menos darle una serie de partidos, ¿no? No podemos decir que creemos en la cantera y darle un partido y quitarlo, ¿no? Entonces, ya te digo, todos fallamos, los profesionales fallan, si hay esa confianza hay que demostrarla es lo que te digo, tampoco hay que apresurarlo, él también, a Juan hay que moldarlo, fallará, pero bueno, está haciendo esa progresión rápida que ya te digo que también tuvo Balín debutó en segunda B y ya tenía todavía, era de edad juvenil todavía, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir asentándolo. Si puede dar ese salto más pronto y cree que el entrenador está capacitado, pues lo dará. Pero es eso, ¿no? Es tener la confianza en el jugador, creer de verdad en el jugador. Víctor, ya la última para cerrar la entrevista, que tenemos que liberar a Manuel Pablo. Yo estaría hasta mañana hablando con él, pero si no, es hora de dejarlo libre. Dispara. Iba a preguntar por Mujaiz, pero ya casi la respuesta ya la tenemos, con lo cual vamos a ir de estas cosas que han quedado como en el imaginario blanquiazul durante muchos tiempos. Viendo el otro día el documental de Valerón, ¿no? Que salías tú y demás, que os llevabais, bueno, todo el mundo conoce vuestra relación, lo que os gustaba Famino y Cansado y demás. A mí me había llegado, que esto es para contrastaros ya directamente contigo, aquí grabado, y vosotros sabéis por dónde voy, queridos amiguetes. A mí me había llegado que en la época de antes, que no se jugaba tanto a las consolas como ahora, o un poco menos igual, que tú tocabas bien la guitarra. ¿Eso fue
¿verdad? ¿O era Valerón el que tocaba? ¿O Era Valerón. Valerón es un virtuoso para todo. Valerón coge un instrumento y hace así, lo hace sonar. Yo o como sea, lo hago, entonces dándole eras tú el cantante y Valerón el que tocaba? a mí canto en la ducha, pero es de esos cantantes de ducha. Nada, me pongo delante. Me acuerdo que decíamos de ir al karaoke y yo no, me daba palo y no salía al karaoke ni nada. ¿No? Me gusta cantar porque me gusta la música mucho, ¿no? Pero nada de exponerme a la opinión popular, vamos. Ten cuidado que con tanto confinamiento ya ves que muchos se están arrancando, unos a hacer postres, otros a cantar, a mostrar ahí, ya veo que tú no, tú en casa y ya. Que no me gusta exponerme a la opinión y canto yo solo, ¿no? Que me vea mi chica y ya está. Y mi hija igual está llorando por eso, ¿no? Pero te digo que Manuel Pablo, que nada, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por compartir de verdad este ratito con nosotros. Hemos abusado un poquito del tiempo, te pedimos disculpas, pero que lo dicho, ¿no? Que ha sido un auténtico placer, que lo hemos pasado en grande. Y Víctor, poco más que podemos decir, ¿no? Sí, no, disculpas a Manuel Pablo y a familia, porque ya me Sí. imagino a la niña gateando desesperada, en plan, Dios, papá, ven aquí ya. Bueno, las rodillas lo habrán agradecido, las rodillas de Manuel Pablo estar ahora este ratito para descansar un poquito, con lo cual, nada, lo dicho, que gracias por darnos este ratito, por salir un poquito, ¿no? De toda la actualidad que estamos viviendo y que ha sido un auténtico placer compartir contigo esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.